Sed bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a darle gracias porque nos ha traído con bien hasta su casa y vamos a poner en su nombre el culto de hoy, el culto dominical de hoy. Y antes que nada, vamos por favor, hermanos, a apagar nuestros teléfonos móviles si sois tan amables o dejarlos en silencio si es necesidad. Bien, hermanos, pues vamos a poner el culto de hoy en presencia del Señor con una oración. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque nos has traído con bien a tu casa, a tu templo, donde mora tu Espíritu de verdad. Te damos gracias porque en este templo podemos y queremos adorarte, Señor, cantarte y orarte y aprender de ti a través de tu palabra. Queremos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe en todo momento y que seas tú en presencia y que todo sea para tu honra y para tu gloria, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues quisiera hoy dar la bienvenida especial a dos hermanos que nos visitan esta semana. El hermano Nahum, la hermana Luisa, su esposa. Bienvenidos, hermanos. Ellos vienen de la iglesia de Santa Úrsula, en Tenerife, y bueno, han estado ya, algunos hermanos ya los conocen, porque han estado ya el jueves compartiendo con nosotros el culto de oración. El viernes tuvieron una charla coloquia sobre el matrimonio y la familia. Ayer la hermana Luisa pudo compartir también con varias hermanas un momento precioso de comunión. Así que, bueno, gracias, hermanos, bienvenidos, sentiros como en vuestra casa. Y gracias también por el apoyo que brindáis a nuestra iglesia. Vamos, hermanos, ahora a ponernos de pie y vamos a leer juntos unos versículos de un salmo. Si queréis buscarlo en vuestras Biblias, el Salmo 80, los versículos del 17 al 19. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás, e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Bien, hermanos, pues vamos ahora a cantar a nuestro Dios de vida y salvación. Tus alabanzas, lleno de gozo danzaré. Eres Señor de las naciones, reinas con todo poder. Por siempre yo celebraré, con alegría declararé que Él ha soltado mis cadenas, me ha hecho libre, sí. Jesucristo, exaltad al Señor, su nombre exaltad.
porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como Cristo ama niños como yo. Cristo ama niños como yo. En sus brazos sí, amor encuentro yo. Cristo ama niños como yo. Cristo ama niños como tú. Cristo ama niños como tú. Que confiando están siempre en Jesús. Cristo ama niños como tú. Que confiando están siempre en Jesús. Cristo ama niños como tú. Pasamos al tiempo de los anuncios. Bueno, sabéis que ahora después del culto que tenemos un momento precioso de comunión con los hermanos, así que la Iglesia, bueno, os invita a todos los hermanos a compartir un tiempo precioso ágape, donde nos podamos conocer, compartir, también comer, disfrutar de la comida, así que sois todos bienvenidos y invitados. Y bueno, seguimos con los anuncios. Ya sabéis que hay un culto de oración y estudio bíblico todos los jueves a las 7. Bueno, la verdad es que cada vez somos más hermanos los que estamos acudiendo, así que damos gracias a Dios por ello, pero todavía sería bueno que fuéramos aún más. No es la misma cantidad de hermanos que estamos aquí que la que están los jueves, y eso es una pena, hermanos. Así que os animo a que, si podemos, vayamos a congregarnos y a tener un momento precioso en comunión, orando los unos por los otros. Y seguimos con los anuncios. Tenemos el retiro de mujeres, FIEIDE. Sabéis que será en Málaga, del 14 al 16 de noviembre. El tema va a ser la gestión de las emociones en el agotamiento, siempre amparada en la palabra de nuestro Señor. Será la hermana Esther Martínez la que va a ser la ponente. Y bueno, será un tiempo de bendición para las hermanas. Cualquier información, pues habláis con la coordinadora de mujeres, que es nuestra hermana Sandra. Y tenemos también un retiro de hombres, la misma fecha, el 14 al 16 de noviembre, en Tenerife. Nos invita nuestro hermano Daniel Santana, de la Iglesia de Santa Cruz. Y el tema Caleb y la espera en las promesas de Dios. También será un tiempo de bendición para los hermanos. Y será el invitado Mario Escobar, escritor e historiador, en el Campamento de la Esperanza en Tenerife. Y aquí, bueno, pues la información podéis pedírsela, si estáis interesados, a nuestro hermano Israel y también a nuestro pastor Ricardo. Y también tenemos un tiempo para los jóvenes, una actividad, gracias a Dios. Sería el 11 de octubre las inscripciones. Y será también el año que viene ya, en el tiempo de la Semana Santa, del 2 al 5 de abril. Y aquí la información, pues vamos a pedírsela a Jesús, Ruth, que son los encargados, los coordinadores de los jóvenes. Y bueno, antes de orar por estas actividades, voy a aprovechar también, hermanos, sobre todo a las personas que nos visitan por primera vez. Si hay alguna persona que nos visita por primera vez, si se puede poner de pie y decir su nombre para que la conozcamos. Bien, hola hermana, ¿qué tal? Hola hermanas, bienvenidas. Pues si nos podéis presentaros, decir vuestro nombre.
Buenos días, hermanas, sed bienvenidas, Viviana, María, y gracias por visitarnos. Y espero que estéis también bien, como sentiros como en vuestra casa, hermanos. Muchas gracias. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amén, hermanos. Gracias a Cristo que nos mira con su misericordia y nos da tanta gracia y amor sin merecerlos. Amén, hermanos. Vamos ahora a pasar al tiempo de la predicación. Os podéis sentar, hermanos, y damos paso ahora a nuestro hermano Nahum, quien compartirá con nosotros la palabra. Y quería que nuestra hermana Sandra, si puede elevar una oración por la palabra. Amado Señor Jesús, muchísimas gracias porque eres tú quien nos ha traído, Señor, aquí a escuchar lo que nos quieres decir, Señor. Prepara nuestros corazones, prepara nuestros oídos, nuestras mentes y sobre todo, Señor, que lo que escuchemos no lo olvidemos, Señor, sino que lo podamos poner en práctica, Padre Santo. Te doy muchas gracias por la vida de Nahum y de Luisa que han venido a visitarnos, Señor, y a compartir este tesoro tan grande que es tu palabra, Señor. Háblanos a nuestros corazones, háblanos a nuestras mentes, a nuestros pensamientos. Señor, danos la fuerza para cumplir tu palabra como a ti te agrada. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. Te pido por cada uno de los que van a escuchar esta palabra para que hagas tú mella en sus corazones y en nuestros corazones, en cada uno de los que escuchamos. Y también utiliza a Nahum como un instrumento tuyo, Señor, para decirnos lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. Gracias porque ninguno está aquí por casualidad, sino porque tú lo has traído, Señor, con un propósito grande y victorioso y glorioso. Haz tu obra en cada uno de nuestros corazones, Señor Jesús. En tu nombre oramos y gracias por la guía de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 18. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl
con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera. Y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1.000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Mejolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos: hablad en secreto a David, diciéndole: he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Antes de comenzar con la predicación, quería decirle a Luisa que viniese para darles las gracias a ustedes como iglesia que nos han estado apoyando durante varios años ya. ¿Quién me iba a decir a mí que hace 10 años que vine a esta iglesia, a un campamento con Jesús, con Ruth, con sus hijos, con Mariana, con Jaco, con Samuel, con Nico, y con otros hermanos que estaban aquí? ¿Quién me iba a decir que 10 años después volvería? Porque fui al seminario, me casé antes de eso, y a darles las gracias, ¿no?, por el apoyo que nos han estado dando. Cuando pensamos en ustedes, nos acordamos de este versículo, de este texto que Luisa va a leer. Sí, que está en 2 Corintios 8, del 1 al 5. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad,
suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Así que, como dice este texto, hermanos, gracias por entregaros a Dios primeramente y en medio de ese buscar su reino, decidieron apoyarnos económicamente, mensualmente, para que los dos, tanto Luisa como yo, pudiéramos seguir estudiando en el seminario y poder acabarlo. Así que estamos graduados por culpa de ustedes. O sea, en gran parte por culpa de ustedes. Y sinceramente les queremos dar las gracias y que el Señor ya les está recompensando, pero sin duda les recompensará. Para mí sí era la primera vez que venía a Lanzarote y de verdad que ha sido una alegría y un gozo ir pudiendo hablar con ustedes, poniendo caras a personas que no conocía y escuchar cómo me decían, oye, yo te conozco porque he estado orando por ti, oye, te conozco, los conocemos por eso y de verdad estamos muy agradecidos. Es muy difícil para un matrimonio que pueda estudiar los dos en el seminario. De hecho, de nuestra generación éramos los únicos, el único matrimonio que estaba estudiando y de las cercanas también. Y nos sentimos muy privilegiados y bendecidos por ver cómo se han dejado usar por el Señor también para servirnos y ayudarnos y bueno, contribuir al reino de Dios en nuestra formación y crecimiento en el seminario. Así que muchísimas gracias por sus oraciones, por su generosidad. O sea, nos han sostenido y nos hemos sentido sostenidos por todo ello. Así que muchas gracias. Así que nada, después en la comida seguimos hablando tranquilamente y seguimos agradeciendo. Vale, vamos a pasar con la palabra. Pues ya ven que... A ver, me bajo esto por aquí. El texto en el cual vamos a estar meditando hoy se encuentra en 1 Samuel, capítulo 18 y 19. Pero antes de introducirnos al pasaje, me gustaría contarles una historia real de una persona real. Un hombre llamado John Perkins. No sé si saben quién es. Déjenme ponerme aquí primero para no pasarme el tiempo. John Perkins. Perkins fue un pastor y un líder dentro del movimiento de los derechos civiles del siglo XX en los Estados Unidos. El movimiento de los derechos civiles, para quien no lo sepa, buscaba acabar con la discriminación legalizada que había en Estados Unidos contra los afroamericanos. Y era un movimiento impulsado en gran parte por principios cristianos. Una tarde del 7 de febrero de 1970, dos furgonetas llenas de estudiantes afroamericanos volvían de una marcha pacífica sobre los derechos civiles, cuando dos policías interceptaron una de las camionetas. El pastor Perkins recibió la llamada para que viniese a recuperar a los chicos a la cárcel. Así que Perkins y dos amigos pastores fueron allí a la cárcel a ver qué estaba pasando. Pero por el camino, él estaba pensando, qué raro que si iban dos furgonetas juntas, arresten solo a una. ¿Será que están haciendo algo para atrapar a los cabecillas del movimiento y acabar con esto? Pues cuando llegan a la cárcel, él y sus dos amigos, un policía les indica dónde aparcar. Nada más aparcar, de la nada aparecen 12 policías más. Entre todos los requisan y les comienza a dar una paliza allí mismo en el parking, entre los 12. Luego los arrastran hasta la cárcel y la tortura simplemente continúa. Ellos están en agonía recibiendo ahí una paliza por buscar los derechos civiles de los afroamericanos y la ley misma, los que supuestamente representan la ley, están ahí apalizándoles. En medio de la paliza aparece el sheriff con 5 ayudantes más. El semblante de Perkins cambia porque dice, al fin aquí va a acabar esto. Y cuando lo ve el sheriff, le confirma a los policías, efectivamente, este es el negro inteligente que está detrás de todo. Ahora vas a ser nuestra nueva pelota para jugar con ella. Y la paliza simplemente continuó
entre casi 20 policías contra estos 3 hombres. Perkins representaba un movimiento pacífico, así que él no buscaba, incluso en la defensa propia, no buscaba hacer daño, sino simplemente intentar escaparse, pero entre 20 era imposible. En medio de la paliza, Perkins cuenta que uno de los policías le clava un tenedor y él empieza a perder el conocimiento, se cae al suelo desplomado y lo último que recuerda de ese momento es mirar a los policías y decía que le pareció que sus caras eran como demonios blancos que le estaban dando toda esta paliza. El caso es que cuando vemos este tipo de injusticias, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Cuando vemos sufrir a gente que está intentando traer el reino de los cielos, pastores que buscan derechos de los afroamericanos para que la justicia de Dios sea más evidente y más real en el mundo, y sufren, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? No era que el reino de los cielos ya ha comenzado, no es que Dios iba a estar con nosotros. Cuando nosotros mismos sufrimos en nuestra vida por el simple hecho de ser cristiano, por estar obedeciendo a Dios, sufro, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto a personas que quieren que su reino sea más real en este mundo? Pues el texto que vamos a estar leyendo hoy contesta esta pregunta. Nos da la clave para contestar esta pregunta y si estás conmigo hasta el final, espero que puedas verla tú también. El mensaje central de este texto es que debemos entender que el avance del reino de Dios es imparable y que ante esta realidad solo hay 2 opciones: una feliz colaboración o una frustrante oposición. Te lo voy a repetir, el mensaje de este texto con el que quiero que te quedes es que ante la realidad de que el reino de Dios es imparable, solo hay 2 opciones. Todo el mundo solamente tiene 2 opciones: una feliz colaboración o una frustrante oposición. Y para que nos podamos meter en el texto de una manera que entendamos, 3 capítulos antes de 1 Samuel 18, se nos muestra que Dios había desechado al rey Saúl, al primer rey de Israel. Dios lo había desechado como rey. No le servía, no representaba a Dios ante el pueblo debido a su desobediencia sistemática. Dice 1 Samuel 15:23, no hace falta que lo busques para que puedas estar. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste, oh Saúl, la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Lo curioso es que en este mismo capítulo 15, Saúl aparentemente se arrepiente y dice, no, profeta Samuel, no, déjame ir a adorar a Dios porque lo he hecho mal, déjame ir a adorar a Dios. Pero el profeta Samuel le dice, no, Dios te ha desechado, te ha dado ya muchísimas oportunidades y tú sigues en desobediencia y le ha dado el reino a otra persona. Pero aún así Saúl dice, no, da igual, yo quiero ir a adorar a Dios. Yo quiero ir a adorar a Dios. Déjame ir contigo. Y él lo acompaña. Pero a pesar de la insistencia y de los actos de adoración externa, Saúl irá demostrando en los siguientes capítulos de este libro que su arrepentimiento, su adoración, su servicio, su vuelta a Dios no es sincero. A pesar de las cualidades externas que él tenía, a pesar de su calidad, que era alto, que era fornido, que tenía todos los elementos que un rey podría tener, a pesar de que él decía que tenía arrepentimiento, a pesar de que él decía que quería adorar a Dios, Saúl no era el rey que Dios quería para su pueblo y que estos necesitaban, porque no lo buscaba con sinceridad. No lo estaba buscando a él, estaba buscando otra cosa, Saúl. Y por eso, ante la sorpresa de todos, incluso del mismo profeta Samuel, Dios escoge a un muchachito que se llama David y lo unge para que sea el nuevo rey. Un muchachito
que no cumple con estas cualidades externas de lo que la gente cree que debería, pero que tiene un corazón que busca a Dios con sinceridad. Así que a partir de ese momento, Dios va a empezar a ordenar las cosas para que todo encaje, para que este muchachito llamado David llegue a ser el rey que el pueblo necesita y cumpla los propósitos que Dios tiene pensado para él, para Israel y para el mundo entero. Y comienza a acercarlo a la casa real de Saúl y derrota milagrosamente contra todo pronóstico a Goliat, que es justo el capítulo anterior al capítulo 18 que hemos leído. Entonces, todo esto podría interpretarse como una serie de coincidencias, pero el autor bíblico quiere dejar claro que no, que es Dios que está imparablemente avanzando su reino a pesar de lo que otros puedan hacer o creer. La cuestión está en que mientras unos están colaborando felizmente con lo que Dios está haciendo, otros están intentando estorbar, obstaculizar el avance del reino de Dios y obteniendo frustración porque son incapaces de hacerlo. Porque recuerden, el mensaje central con el que quiero que se queden es que debemos entender que el avance del reino de Dios es imparable y que ante esta realidad solo hay dos opciones: una feliz colaboración o una frustrante oposición. Así que veamos esta primera parte, una feliz colaboración. Tras David acabar con Goliat, trajeron a David frente a Saúl y el texto comienza diciendo, sígueme en la lectura, capítulo 18, versículo 1. Tras David acabar con Goliat, traen a David frente a David y dice frente a Saúl y el texto dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán, el hijo primogénito de Saúl, quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su cinturón. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Jonatán seguramente sabía que su padre había sido desechado por Dios, porque cuando el profeta Samuel lo desecha, era en medio de un acto público antes de una guerra. El profeta Samuel llega y aplica el juicio de que Dios te ha desechado. Fue un acto público. Entonces Jonatán, que era el próximo rey, el heredero legítimo de la realeza, él se habría enterado, porque era el que más le interesaba, que su padre había sido destituido. El reino ya no le pertenecía a Saúl, sino a otro. El caso es que Jonatán, sabiendo que el reino ha sido dado a otro, cuando ve el corazón de David dispuesto a obedecer a Dios hasta las últimas consecuencias, de tal manera que se enfrenta al ejército filisteo, a Goliat, aunque nadie más quería hacerlo, viendo cómo Dios bendijo a David, dándole una victoria milagrosa, lo tuvo claro. Jonatán, delante de él, estaba viendo al siguiente rey de Israel. Por eso Jonatán, con otro corazón dispuesto a seguir a Dios, a donde sea, actúa de esta manera. Dice el texto que ama a David, en unos términos que algunos, como no se pueden imaginar un amor sincero y real fuera de una relación sexual, pues dicen que está aquí habiendo como homosexualidad, pero simplemente es el amor sincero de una persona hacia otra, de un amigo hacia otro. Por los términos que se utiliza, se puede llegar a confundir, pero es simplemente el amor sincero de una persona que ama a otra de verdad. Dice que su alma quedó ligada a la de David y lo amó como a sí mismo. Jonatán le jura fidelidad haciendo un pacto, que en esa época significa todo un ritual para entregar, para hacer ese pacto. Y colabora con Dios, Jonatán colabora con Dios dándole su lugar a David.
Jonatán les da su manto, sus ropajes reales, su espada real, su arco real, su cinturón real. Le está diciendo, esta es mi posición, yo soy el heredero legítimo, pero ahora el siguiente heredero eres tú. Toma, vístete, vístete como yo me iba a vestir, vístete tú. Tú eres el verdadero heredero. Pero esta feliz colaboración con David solo puede venir de alguien que tiene una fe sincera en el Dios verdadero. Piénsalo durante un segundo. ¿Quién está dispuesto a abandonar su derecho legítimo que podría sostener ante la aprobación de los demás? Nadie le iba a decir lo contrario. Él tenía el derecho legítimo de ser el siguiente rey. ¿Quién está dispuesto a abandonar ese derecho? ¿Quién está dispuesto a conformarse con menos de lo que podría alcanzar? ¿Quién está dispuesto a rebajarse, a ser menos, a que otro se lleve la gloria en lugar de ti? Solamente alguien que tiene claro que está sirviendo a un Dios que es mayor que él. Jonatán reconocía que Dios es imparable en sus propósitos, imparable en el avance de su reino, que los planes de Dios son mejores que sus propios planes y que por tanto si Dios había dado su reino a otro, genial, el reino para esa persona, porque es lo mejor para el pueblo, es lo mejor para el mundo, incluso es lo mejor para mí, que Dios no me ponga ahí, sino que me ponga en otro lado, si es que Dios le ha dado el puesto a otro. Jonatán entendía la clave de la felicidad, no que su propio nombre y sus propios pensamientos y su propia voluntad sea hecha, sino que la voluntad de Dios sea cumplida y que yo participe en cumplir esa voluntad. De esta manera, el amor, la fidelidad y la colaboración que Jonatán tiene con David es simplemente un reflejo del amor, la fidelidad y la colaboración que Jonatán tenía con Dios. Amar, ser fiel y colaborar con David era amar, ser fiel y colaborar con Dios, porque lo importante no era David como tal, sino el Dios que estaba detrás de David, apoyándolo y subiéndolo. Así que esta es la primera aplicación que les quiero traer a ustedes hoy, a ustedes y a mí mismo. Los que aman a Dios, los que sirven a Dios, felizmente colaboran con la voluntad de Dios. Así que quiero preguntarles, ¿cuál es tu actitud a la hora de obedecer la voluntad de Dios? ¿Colaboras felizmente con lo que Dios está haciendo por medio de otras personas? Esto es fácil. En esta iglesia, Dios ha llamado a una serie de personas a liderar, a tener responsabilidades y a hacer ciertas cosas. La pregunta es, ¿estás amando a estas personas como a ti mismo? ¿Estás reconociendo el lugar que tú no ocupas, pero que ellos sí, para que el avance del reino de Dios sea efectivo? ¿Qué estás entregando para que estas personas puedan hacer el trabajo que Dios las llamó a hacer? Oras por ellas, cuidas a estas personas, les das su lugar en la forma en la que hablas de ellas o hablas con ellas. Le das su lugar en la forma en la que hablas de otras personas, o sea, de ellas con otras personas. Le das su lugar en la forma de tratarlas. Pero esto no solamente aplica a los líderes, al pastor, a los ancianos, a los diáconos, a los de la alabanza, a los que llevan el ministerio de comida. No solamente aplica a esto. Dios ha llamado a cada uno de sus hijos aquí a ser padres, madres, abuelos, cónyuges, trabajadores. ¿Tú estás afirmando a que estas personas puedan hacer su trabajo bien? ¿Estás reconociendo la labor que ellos están haciendo como padres, como hijos, como trabajadores? ¿Estás preocupándote para que ellos lo puedan hacer de manera efectiva? ¿Los estás amando como a ti mismo? ¿Los estás proveyendo para que ellos puedan hacerlo? Son preguntas que debemos hacernos y debemos contestar. Y está claro que no podemos preocuparnos por todos, porque es imposible. Pero dentro del círculo que te ha dado Dios, ¿estás haciendo esto? Dentro de tu círculo de influencia. Yo doy gracias a la iglesia porque yo me he sentido así. Justamente Luisa y yo nos hemos sentido así
en Barcelona. Ustedes apoyándonos, colaborando, preguntando, orando, ofrendando. Muchas gracias, hermanos. Porque ustedes como iglesia en conjunto habéis estado siendo como Jonatán, que podríais haberos gastado el dinero y las ofrendas en otras cosas para ustedes, pero ustedes habéis dicho, no, esto es para el reino del Señor, para que España se llene de la gloria de Cristo. Vamos a mandárselo allí. Así que muchas, muchas, muchas gracias, hermanos. Pero les quiero animar a que no se queden solamente en eso, sino que también colaboréis, apoyéis, animéis, confirméis el llamado que cada uno de los líderes de la iglesia, que cada una de las personas, de los hijos de Dios de esta iglesia, en sus casas, en sus trabajos, tienen. Apóyenlos, colaboren felizmente con ellos. Pero la siguiente pregunta es, ¿colaboras felizmente con lo que Dios está haciendo en ti mismo? Jonatán era el heredero legítimo al trono según todos los estándares de la época. Era el heredero legítimo, pero él aceptó alegremente el otro propósito que Dios le había dado, fuera de la ley. Dios le dio otro propósito a Jonatán, y Jonatán fue clave para el reinado de Israel y para nosotros mismos fuera de escena, donde nadie o casi nadie le veía. Y así ocurre con nosotros también. La Biblia enseña en varios sitios que los cristianos han sido salvados por Dios para llegar a ser como Jesús. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? La voluntad de Dios es vuestra santificación, que seáis hechos conforme a la imagen de Cristo, que cada vez más seas más como Jesús. Entonces, mi pregunta para ustedes hoy también es, ¿colaboras felizmente con lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Tomas en serio tu pecado y lo abandonas? ¿O no le das importancia y lo mantienes? Y lo ignoras y lo sigues haciendo. Piensa en los pecados que Dios te ha ido revelando estos últimos días, esta última semana, estas últimas semanas. ¿Estás siendo radical con lo que el Espíritu Santo está señalando en tu vida? ¿O simplemente lo estás consintiendo? Dios nos ha salvado para crear en nosotros un corazón, unos deseos y un estilo de vida que se asemejen cada vez más a Cristo. Así que la pregunta es, ¿colaboras felizmente con lo que Dios quiere hacer en ti mismo? Pero también colaboras felizmente con lo que Dios quiere hacer a través de ti, hacia otras personas. Es cada día más evidente en tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu matrimonio, en tu familia, en el mundo, que un Jesús en potencia está ahí. Un Jesús en potencia está en tu casa haciendo lo que Jesús haría. Un Jesús en potencia está en tu puesto de trabajo limpiando coches. Un Jesús en potencia está cocinando en tu casa. Un Jesús en potencia está allí amando como Él ama a su esposa. Estas son preguntas que debemos contestar a raíz de este texto. Y quiero que pienses, ¿por qué hablo de una feliz colaboración? ¿Por qué no simplemente colaboración? ¿Por qué hablo de feliz? Porque esto revela con mucha precisión qué estoy creyendo, qué estoy adorando, qué estoy amando más, a Dios o otra cosa. Si no puedes ver que colaborar con Dios es la mejor de las opciones, estás en peligro si te quedas ahí simplemente colaborando sin más. Si no llegas a entender, a ver, a creer, a sentir, sí, yo voy a colaborar, sí, me van a rebajar, pero yo voy a colaborar con Dios porque esta es la mejor de las opciones. Si no lo estás viendo, estás en peligro si sigues ahí. Entonces, si en esos momentos en los que tienes que obedecer no lo ves, no dejes de obedecer. No dejes de obedecer. Pero clama a Dios para que puedas ayudar, para que pueda ayudarte y que puedas ver que sus opciones, que sus planes son mejores que los tuyos, aunque no te cuadren.
Porque si entendiéramos los planes de un infinito Dios, un predecible Dios, ese no es el Dios que revela la Biblia. Es un Dios que hemos inventado nosotros. Pero el Dios de la Biblia, aunque los planes sean diferentes a lo que nosotros esperábamos, podemos confiar que nos ama y tiene un propósito mejor. Y esto es lo que le está pasando a Saúl justamente. Que él intenta encajar a Dios en sus planes y que sea como él quiere y no como Dios quiere. Y por eso él lo que experimenta es una frustrante oposición. Y empezamos en el versículo 6. Cuando no colaboramos felizmente con Dios, lo único que nos queda es esta frustrante oposición a su reino y sus propósitos. Y la oposición de Saúl empieza porque tiene envidia de lo que tiene David y él no. Y es simplemente una canción que unas niñas están cantando. Versículo 6 dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a 10.000. Pero se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Saúl reacciona de manera exagerada a esta canción. Está distorsionando la realidad porque es bastante improbable que las mujeres de manera pública estén tirándole al rey, en contra del rey. Significaba muerte segura. ¿Cómo van a estar tirándole de manera pública al rey después de una victoria? Pero la reacción exagerada de Saúl no era por la canción, no era por lo que estaban cantando, sino que mostraba la realidad que había en su corazón, un falso arrepentimiento y un no querer seguir a Dios. Si como confesó que les conté en el capítulo 15, Saúl quería seguir a Dios, yo quiero adorar a Dios, da igual que le haya dado el reino a otro, yo quiero adorar a Dios. ¿Por qué se molesta cuando unas mujeres están cantando que 10.000 mató David y él a 1.000? Solo le falta el reino. ¿Y? Pues si Dios le quiere dar el reino, ¿por qué te importa? ¿Tú no querías adorar a Dios? ¿Por qué es que ahora te importa que le van? ¿Tú no querías adorar a Dios? Esta canción revela realmente lo que produce en el corazón de Saúl, revela lo que había en su corazón realmente. Falta de arrepentimiento. Él no quiere adorar a Dios, no quiere seguir a Dios, quiere hacer sus propios planes. Él quiere mantener su reino pequeñito. Pero esto simplemente le va a llevar a una espiral de decadencia y de pecado. A pesar de que decía Saúl que se arrepentía, a pesar de que hacía cosas externas para adorar a Dios y seguirle, el resultado es el versículo 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. La Biblia enseña en Romanos capítulo 1 que parte del juicio de Dios ante nuestro pecado obstinado, ¿sabes cuál es? No es que te caiga un rayo desde el cielo, sino que te dice: ve y peca. Según Romanos capítulo 1, parte del juicio de Dios ante nuestro pecado obstinado es: vete y peca, dejarte en tus pecados. Y esto es porque el pecado es un castigo en sí mismo. Pecar nos aleja del diseño original de Dios. Pecar nos hace menos humanos, nos hace no humanos. Y esto es una tragedia que solo lleva a la decadencia.
Al Dios irse de Saúl, dice que viene un espíritu malo a morar en él. Y muchos eruditos apoyados con profesionales de la salud, al ver las características que ves a lo largo del libro que tiene Saúl, ven que Saúl realmente tiene una enfermedad mental. Obviamente, esto no quiere decir que, como ocurre con cualquier otra enfermedad, que todas las enfermedades mentales vienen por estar pecando contra Dios, o que todas las enfermedades en general vienen por estar pecando contra Dios, pero hay algunas que pueden tener su origen en el pecado. Y este es un caso para Saúl. De cualquier modo, este sufrimiento, lo que sí podemos decir es que es consecuencia directa de la desobediencia de Saúl. Por eso, hermanos, no debemos temer a la disciplina del Señor, sino desearla, desear que Dios nos cambie, nos transforme si me estoy desviando, porque pecar es malo en sí mismo. Pecar me hace menos como yo soy realmente, como Dios pensó que yo fuera. Si peco, estoy haciéndome menos como soy realmente. El ser humano no fue creado para pecar, para vivir lejos de Dios, sino para vivir en armonía. Así que cuando nos estábamos desviando, debemos agradecerle a Dios de decir, gracias por corregirme, por llevarme. Dice Hebreos 12:7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si un padre ama a su hijo, no le va a dejar hacer simplemente lo que él quiera. Muchos de aquí sois padres. A lo mejor tenéis una mala experiencia con la disciplina, pero la disciplina es una palabra muy amplia y no vamos a entrar en eso. Pero un padre que ama de verdad, corrija a su hijo. No quiere que se haga daño. Él quiere que disfrute de la vida al máximo. Entonces, ¿cuál es tu actitud a la hora de que las cosas no salen como tú quieres, sino que Dios te está llevando para otro lado? ¿Cuál es tu actitud cuando Dios te está corrigiendo? ¿Deseas esa disciplina o la rechazas? Hay un cantante español que tiene una canción que se llama Vaso Roto, que me encanta, y me pregunto si esta es nuestra actitud a la hora de recibir la disciplina. La canción dice, dicen que eres un buen alfarero. Si es así, quiero ser el primero. Que tú transformes con tus manos. No hagas caso si me quejo. Cámbiame, rompe el sueño, yo me dejo. Dejaré que tú me ames, dejaré que me derrames, solo déjame saber que eres tú. Ante tu pecado, ante tu falta de conformidad a la imagen de Cristo, ante la falta de santidad en tu vida, eres capaz de orar sinceramente a Dios y decirle, Señor, haz conmigo lo que quieras. Disciplíname, ponme en cualquier circunstancia que quieres para que yo sea lo que tú quieres ser. ¿Eres capaz de orar esto? ¿Qué pecados hay en tu vida que llevas tiempo manteniéndolos sin confesar? Dios promete que si vienes a Él y lo confiesas, te perdona, te ayuda a cambiar, te limpia, para que puedas ser lo que realmente fuiste creado para ser. Así que te suplico en nombre de Dios que te alejes de los caminos de Saúl y sigas el camino que Dios te está proponiendo. Porque lo único que te queda, si sigues por esos caminos, es una frustrante oposición, como la que experimentó Saúl. Como Saúl no estaba dispuesto a colaborar con Dios, para que el reino de Dios avance en su propia vida y en la de los demás, Saúl trata de solucionar sus celos, sus miedos y falta de seguridad que sufría por sus propias manos. Él lo va a encontrar la solución de cualquier manera, pero la va a encontrar él. Él tratará de que su pequeñito reino y su voluntad permanezcan, pero a través de repetidas ocasiones, Dios vira la tortilla de manera irónica y el reino de Dios sigue avanzando, mientras el reino pequeño de Saúl cada vez es más pequeño. Incluso Dios utiliza los intentos pecaminosos de Saúl de estorbar el reino de Dios para que su propio reino, el de Dios, siga avanzando.
en el versículo 13, tratando de quitar el protagonismo de Saúl, Saúl tratando de quitarle el protagonismo a David, le da más protagonismo, dice el versículo 13, por lo cual Saúl lo alejó de sí y lo hizo jefe de 1000. Y salía y entraba delante del pueblo, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Saúl, tratando de usar a sus propias hijas para matarlo, le da una esposa que le ama y lo ayuda. Versículo 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, después de haberle dicho, no, yo te doy mi hija para que te cases. Ah, no, al final no te la doy. Ah, mira, te doy otra hija para que te cases. Y liársela, dice, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos, porque él dijo, yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Será parte de la familia real, saldrá a las batallas reales, y en una de estas se lo cargan. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Saúl, tratando de usar a sus hijas para matar a David, hace que David cumpla con el plan que Dios tenía destinado para el pueblo de Israel, de ser herramienta para juzgar a los pueblos que llevaban siglos pecando contra Dios. Versículo 25, Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Yo entiendo, y fíjense, yo entiendo que la lógica aquí era, a ver, no puedes ir tan sobrado de ir contra nuestro enemigo que es superior a nosotros, y encima de estar luchando contra ellos, ir por ahí cortando prepucios para luego recogerlos y llevártelos. No puedes ir tan sobrado. Así que en medio de que tú estás en medio de la batalla intentando cortar prepucios, en medio de eso, una lanza o un espadazo te llevas, seguro. Pero sigue diciendo el texto, versículo 26, cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien las cosas a los ojos de David, y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y fue con su gente, y mató no a 100, sino a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos, y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl no tuvo otra que darle a su hija por mujer. De esta manera, Saúl, al ver cómo Dios usaba cada cosa que él hacía para darle la vuelta y que el reino de Dios, la voluntad de Dios, los propósitos de Dios siguiesen avanzando, Saúl cada vez tenía más miedo. Dice el versículo 28, pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hijo Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días, y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Si tú te pones a ver cuál es la palabra que se repite en este texto, es temor. Saúl tenía temor, 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 porque sus planes no se cumplen, pero los de Dios sí. Él no puede controlar las cosas, aunque tenía todo el poder de un imperio, él no podía controlar lo que estaba pasando. El no querer colaborar con Dios, el no arrepentirse, el no querer obedecer a Dios de corazón, le llevó a la decadencia y a la espiral de pecado de la que hablábamos. Cuanto más quería imponer su voluntad, más en decadencia, más bajo iba cayendo. Y estos son los pecados que solamente en el capítulo 18 se menciona que Saúl está cometiendo. Él tiene envidia, él está mintiendo, exagerando, distorsionando la realidad. Él tiene ira, él tiene odio, él no está dominado por Dios, sino por un espíritu maligno. Él es un asesino, él es temeroso, él es hipócrita. Él tiene falta de amor a sus hijos. Él está abusando de su autoridad. Él no está amando a Dios y haciendo su voluntad. Él está en amarga frustración.
Y todo porque Él quiere hacer su voluntad y no la de Dios. Y estas son las aplicaciones que surgen para nosotros. Les pregunto, y me pregunto a mí también, ¿te rindes a los planes de Dios? ¿O te frustras porque las cosas no son como quieres? Y sigues intentando hacer las cosas como quieres tú. Ante el incumplimiento de tus expectativas y deseos, ¿vives frustrado o reconoces de corazón que el que reina está en el cielo y tú simplemente eres su servidor, descansando en ello? Las cosas que haces, incluso las bendiciones que haces, como hacía Saúl, que te voy a bendecir con una mujer, ¿lo haces por amor a Dios y a esa persona o porque hay planes ocultos detrás tuyas? ¿Están motivados por esos deseos genuinos de amor? ¿Por deseos de que el reino de Dios avance? ¿De que la gloria de Dios sea más evidente aquí en Arrecife, en Lanzarote, en Canarias, en España, en el mundo? ¿O hay otros motivos? De la lista de pecados en los que cae Saúl, ¿cuáles se están manifestando en tu vida actualmente? Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios puede limpiarte y sacarte de ese agujero de decadencia. Dios puede limpiarte. Dios puede ponerte en un nuevo camino si lo confiesas y vuelves a Él. Así que pasemos a la última sección del texto. Un fidedigno Dios. Hasta ahora Dios ha estado actuando en la vida de Saúl de manera que si Saúl cerrase los ojos, si se tapase los oídos y viese, podría atribuírsela a la suerte. David está teniendo mucha suerte porque cada cosa que hago pues se transforma y es mejor para él y peor para mí. Pero al final del capítulo 19, Dios quiere dejarle claro a Saúl que es Él quien está detrás de todo, que no es suerte, que es el imperio, que es el reino de Dios avanzando de manera imparable. Acompáñame al capítulo 19, versículo 18, hacemos un salto. Huyó pues David, capítulo 19, versículo 18. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá. Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, porque Saúl solamente quería matarlo. Llevaba en este capítulo 19 varios intentos de asesinato. Y fue dado aviso a Saúl, dice el versículo 19, fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Pero estos mensajeros que venían a atrapar a David, vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Es decir, empezaron a hablar las maravillas de Dios, empezaron a profetizar, a hablar cómo es Dios. Y cuando lo supo Saúl, pues envió a otros mensajeros, los cuales también profetizaban y hablaban las maravillas de Dios, y hablaban de cómo era Dios, y hablaban de que Dios reina. Entonces el mismo Saúl envió por tercera vez mensajeros y ellos también profetizaron, hablando las maravillas de Dios. Entonces dice el versículo 22, Saúl mismo fue a Ramá y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió, he aquí están. Y también vino sobre Saúl el Espíritu de Dios. Y Saúl siguió andando y profetizando hasta que llegó donde estaban. Y profetizó igualmente delante de Samuel y estaba desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Diciendo desnudo delante de David y delante de Samuel, desnudo diciendo, Dios reina, Dios es maravilloso, Dios es el que tiene el poder, Dios es el Dios de Israel, Dios es el verdadero rey de Israel. Saúl desnudo profetizando, Dios es el que reina. De aquí se dijo, también Saúl entre los profetas. Este texto del capítulo 19 es extraordinario. Deja claro
que es Dios mismo el que está avanzando su reino. No son simples casualidades, no son simples coincidencias. Es Dios mismo quien está avanzando su reino y sus propósitos a pesar de los intentos pecaminosos del ser humano de evitarlo. Y esto hace que Dios sea fidedigno, digno de toda nuestra confianza. Él es absolutamente digno de nuestra confianza y de que le entreguemos nuestras vidas en obediencia, porque Él va a avanzar su reino por amor a nosotros. Entonces, el libro de Samuel en estos capítulos muestra que Dios es fidedigno incluso en los sufrimientos de David, porque David está sufriendo en medio de todo esto. A pesar de las mentiras que estaban haciendo contra David, las traiciones, el distanciamiento familiar, la persecución, los intentos de asesinato, Dios estaba usando todo esto para cumplir el propósito que Dios tenía para la vida de David. Pero no solamente en David, sino también en ti y en mí. Porque Dios, al proteger a David, estaba guardando la simiente que luego por ahí, por medio de sus hijos, saldría el verdadero rey, el verdadero ungido. Dios, al proteger a David, cuando leas la historia de David y veas cómo Dios lo saca de todas esas, es bueno que recuerdes, Dios lo está protegiendo por amor a mí, para que venga el Salvador a través de él. Porque Dios había prometido que vendría alguien para solucionar el problema de nuestros problemas, el problema del pecado, y vendría a través de un ser humano. Y en este libro se muestra que es a través de un hijo de David, aunque en ese momento él no lo entendía. Pero Dios muestra que es fidedigno, digno de nuestra confianza absoluta en los propios sufrimientos de Jesús. Y es que en la vida de este mismo Jesús vemos que Dios es fidedigno porque en la cruz del Calvario, en el momento más oscuro de la historia, cuando todos los poderes humanos malvados y demoníacos parecían haber vencido, Dios estaba reinando. Cuando en una áspera cruz colgaba desnudo y abusado el amante perfecto de Dios, cuando ante la mirada de todos la injusticia se estaba cometiendo sin que nadie hiciera nada, Dios estaba reinando y usando este momento para decir: yo reino y vengo a salvar a la humanidad. No hay ningún obstáculo para que la humanidad venga a mí. Yo mismo muero en la cruz por ti para que vengas y seas salvo. Dios usó esa maldita cruz para salvarte a ti y a mí. Dios usó el acto más injusto, más pecaminoso, más desagradable, más grotesco y más confabulado de la historia para mostrar que Dios reina incluso en medio del sufrimiento por nuestro bien. Por eso Dios muestra que es fidedigno también en los sufrimientos que tú y yo tenemos en nuestra vida, en situaciones que tú y yo no entendemos, que no somos capaces de explicar. Dejé la historia que comencé al inicio por la mitad, la historia de Perkins. Me quedé que él le habían clavado un tenedor mientras le daban una paliza 20 policías y él se desmayaba y lo último que recuerda es como demonios de caras blancas que están ahí torturándole. Pues cuando Perkins cuenta esta historia, él dice que ese momento fue un punto de inflexión en su ministerio. Él dice que por primera vez él vio y entendió el odio, lo que el odio era capaz de hacerle a unas personas. Estos policías, dicen él, estos policías eran pobres, se veían a sí mismos como fracasados. La única manera que sabían de encontrar un sentido de valía era golpeándoles por el simple hecho de ser negros. Su racismo los hizo sentir como alguien. Cuando vi eso, dice él, no pude devolver el odio. Solo podía sentir lástima por ellos. Esa noche le dije a Dios: Dios, si me permites salir vivo de esta cárcel, realmente quiero predicar un evangelio que sane también a estas personas blancas. A pesar de que los estudiantes lo daban por muerto, lo estaban cuidando allí, pero ellos pensaban que estaba muerto o que si no, no iba a sobrevivir a esa noche. Salió vivo de allí con un nuevo llamado. El llamado de predicar el evangelio también se extendió a los blancos. Perkins explica
que por primera vez en su vida, mientras lo estaban maltratando en esa cárcel, había visto cómo el hombre blanco era víctima de su propio racismo, de su propio pecado. Por primera vez quería traer un evangelio que los sanase a ellos también. Pero sostiene de que esto solamente fue el comienzo, la punta del iceberg, porque vio cómo la amargura profundamente arraigada que había en él, que había estado existiendo durante mucho tiempo por lo que los blancos le habían hecho. Él tenía un odio acumulado hacia estas personas que era incapaz de ser saciado y él no se había dado cuenta que lo tenía. Pero gracias a esta experiencia de sufrimiento, él entendió el propio pecado que él mismo tenía en sí. A pesar de estas horribles circunstancias en las que vivió esto, Perkins pudo ver más como Jesús ve. Pudo ver más como Jesús ve el pecado en otros y cómo ve el pecado en ti mismo. Pudo ver más a Jesús como Jesús al considerar, voy a amar incluso a esto, porque Dios me amó a mí primero. Porque yo soy como estos hombres blancos racistas, pero con mi pecado. Dios estaba trayendo su reino no solamente a este movimiento que al final triunfó. Vemos la historia que triunfó en Estados Unidos, aunque todavía siguen habiendo luchas. Pero Dios no estaba simplemente interesado en traer su reino a otras partes del mundo. Dios estaba interesado en avanzar su reino también en el propio corazón de Perkins. Y esto es esperanzador, porque a diferencia del ateísmo o de otras religiones o filosofías, no eres una mera víctima de tus circunstancias. No eres unos simples átomos ordenados de manera aleatoria que han dado este resultado. No eres una mera víctima de las injusticias de tu vida o incluso de tu propio pecado. No eres simplemente una víctima de todo esto, sino que hay un Dios amoroso ordenando las circunstancias para que le conozcas y seas más hecho como Cristo. Como así le pasó a Perkins. De esta manera, quizás no deberías orar simplemente para que Dios te quite el sufrimiento y quite las circunstancias. Si ves las oraciones del Nuevo Testamento, pocas tienen que ver, o quizás ninguna, con quítame el sufrimiento, sino hazme hacer tu voluntad. Oh Dios, danos fuerza y poder para seguir haciéndolo. Quizás deberíamos orar también para que Dios termine de hacer la obra, siga avanzando su reino en tu corazón, para que domine cada área de tu vida. A pesar de que esté el sufrimiento, usa ese sufrimiento, porque de otra manera no va a suceder. Saúl, David, Jesús, la historia de Perkins nos recuerda que tus problemas económicos, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu trabajo o de cualquier otro, no significa necesariamente que Dios te ha abandonado o que no tengan ningún propósito. Si tú estás confiando en Dios, si tú estás arrepintiéndote de tu pecado, si tú quieres obedecer a Dios, Dios está usando esos problemas que tienes hoy para que el reino de Dios avance también en tu vida, en cada área de tu corazón, y para que así pueda extenderse también al resto de Arrecife, de Lanzarote, de Canarias, de España, de Europa y del mundo entero. Así que en la introducción preguntaba, ante este sufrimiento, ¿dónde está Dios? Este pasaje responde que Dios está en su trono, reinando. Este pasaje nos enseña que Dios está avanzando su reino en el mundo, pero también en cada seguidor suyo. Así que ante esta realidad imparable del reino de Dios, solo tenemos dos opciones: una feliz colaboración o una frustrante oposición. ¿Por qué te ibas a quedar con la segunda? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué nos conformaríamos con menos? Vamos a colaborar felizmente con el Rey que todo gobierna, que todo lo hace por nuestro bien y que al final recompensará de una manera que nos sacie. Así que sigamos a nuestro Rey. Señor les bendiga. Agradecidos con Dios por su presencia y por nuestros hermanos Naún y Luisa. Yo quisiera orar por Naún y Luisa y quiero invitar a mi hermano Elkin para que me acompañe. Y quiero invitarles a Naún y Luisa que vengan aquí.
Queremos dar gracias a Dios por vuestras vidas. Y cuando digo yo quiero orar, lo digo como pastor. Y esto significa que toda la iglesia sigue orando. Y oramos en acción de gracias. Pero también queremos orar por ellos porque el Señor los ha llamado con un propósito a servirle en su reino. Y parte de ese servirle en su reino ha venido a darlo aquí en nuestra iglesia. Y queremos encomendar sus vidas para que en este siguiente paso que ellos están dando, el Señor esté allí con ellos. Él nos comentaba que iniciarán un tiempo de 2 años en la iglesia de Vilanova, una iglesia Fieide, cuyo pastor es nuestro hermano Eric. Y estarán allí pastoreando a jóvenes en un proyecto. Así que queremos pedirle al Señor que los guarde, que los proteja. Y la verdad, darles gracias al Señor. Y Naún es muy conocido por nosotros desde hace mucho tiempo y ahora nos ha traído a Luisa porque el Señor nos lleva a seguir creciendo y dentro de crecer nos da una ayuda idónea, una esposa y una familia. Vamos a orar, queremos dar gracias y quiero pedirle a mi hermano Elkin que eleve esa oración encomendando las vidas de Naún y Luisa, que el Señor los siga ayudando y que como iglesia también los continuemos apoyando en lo que el Señor dice que ofrendemos para ellos de corazón y también con la ayuda que se necesita en el sentido de tener los recursos básicos para poder seguir adelante y seguir caminar, porque así como invertimos en la obra del Señor, ellos invierten, nosotros también invertimos en el sentido de amarles, quererles y seguirles apoyando. Amén. Vamos a orar al Señor. Oremos. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tu reino, Señor, así como escuchábamos hoy de tu palabra, tu reino es imparable, Señor. Tú, Señor, reinas, Señor, con toda autoridad, Señor. Tú reinas, Señor, sobre todas las cosas. Y queremos darte las gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por la vida, Señor, de nuestros hermanos Naún y Luisa, Señor. Darte las gracias, Señor, por que en tu misericordia los has guardado, Señor, hasta ahora, Señor. Los has bendecido en todo ese tiempo de sus estudios, Señor. Te damos gracias, oh Señor, por su amor, Señor, su dedicación a la obra, Señor. Amado Padre, nosotros como iglesia queremos orar en esta mañana, Dios Santo, para que tú seas guiándolo, Señor. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea mostrándoles siempre tu voluntad, Señor. Que todos aquellos planes, proyectos que ellos tengan, Señor, tú seas dando la guía, tú seas, Señor, dando el discernimiento, oh Dios. Tú seas dando el consejo y la dirección en todo tiempo, oh Dios. Amado Padre, pedimos, oh Señor, que tú, Señor, les uses, Señor, con tu poder allí donde ellos van a ir allí a Barcelona. Pedimos, Señor, que en tu misericordia tú seas, Señor, proveyendo, supliendo todo lo que ellos necesiten, oh Dios Santo, para que ellos sigan felizmente colaborando con el avance y el desarrollo de tu reino, Señor. Guárdales y bendíceles en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestros hermanos, Dios mediante, viajan mañana para Tenerife porque ellos son canarios, son de Tenerife. Y aun cuando Luisa ya no lo compartía, nació en Venezuela, pero se ha criado aquí en Canarias y viajarán mañana. Hoy compartirán un rato más con nosotros, así que los animamos a que después del culto tengamos ese tiempo de compartir y de tener comunión. Amén. Cuando miro tu santidad, cuando miro yo tu gran
todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Cuando es gozo el adorarte a ti y mi voluntad se rinde a tu amor. Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte. Cuando miro tu santidad, cuando miro yo tu gran bondad, cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Cuando es gozo el adorarte a ti y mi voluntad se rinde a tu amor. Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti, te adoro a ti. Oh Padre amado, gracias por este culto de hoy. Gracias por estar presente con nosotros en tu casa, Señor. Gracias por este momento que hemos tenido de comunión los hermanos, en el que hemos podido alabarte, hemos podido orar, hemos podido escuchar tu palabra y te pedimos que nos ayudes a que esa palabra sea puesta en práctica. Te pedimos, Señor, ahora que nos lleves con bien a nuestros hogares,
Te pedimos que nos acompañes y que nos sigas ayudando a seguir tu voluntad en todo momento. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos.